Hola criaturas, ¿cómo están? Hoy comenzaré este video en medio de un apagón. Quitaron la corriente a la 1 de la tarde hasta las 7 en punto de la noche, y en este video les estaré mostrando y explicando cosas que solamente pasan en Oriente. Hola mi gente linda, hoy les estaré mostrando cosas que pasan en Oriente en comparación con las otras provincias del país, en comparación con La Habana. No digo que en las otras provincias no sucedan, el asunto es que en Oriente sucede mucho más. Por lo menos no sé si en tu provincia el pan de la bodega llega así. En Santiago se ha vuelto ya costumbre. Cuando no falta y cuando lo traen en estas condiciones y con olor a cucaracha, literal. Y yo lo que estoy haciendo es cortándolo en rodajitas y ponerlo acá para poder tostar el pan y mitigar un poco ese mal sabor y ese mal olor y mal aspecto. Miren, cada pan de estos, a diferencia del que le enseñé anteriormente, cuesta 25 pesos. ¿Por qué decidimos comprar estos panes hoy? Hace días que a la panadería, la panadería de nosotros no nos trae panes. Hay veces que ellos se pasan 2 o 3 días sin traernos panes. Y realmente esto, como bien les dije, nos ayuda. Es un gasto excesivo para el salario de un cubano, pero bueno, en este caso necesario. Miren la diferencia del pan anterior con este. Para este tipo de panes así carísimos que venden en la calle, la harina sí es más o menos adecuada, pero para el pan que traen en la tienda, no. Son las cosas que yo nunca voy a entender de mi país. Son las cosas que nunca voy a entender de Santiago de Cuba. No recalco los camiones como algo negativo, al contrario, es lo que nos caracteriza como provincia, el medio de transporte. Pero hablo por todas las provincias de Oriente cuando digo esto. El transporte en Oriente, en especial en Santiago, es malísimo. Los famosos apagones, muy conocidos en Oriente y gran parte del centro del país. Apagones que pueden llegar a más de 15 horas al día. Apagones que siempre te mantendrán en tensión. Son las 7 de la noche y aquí estamos nuevamente sin corriente. Miren. No, pero tú no tienes una llave que abre rejas. En el oriente del país, por ejemplo, Santiago de Cuba, es muy común que las autoridades te detengan en las calles a veces sin razón aparente. ¿Me puede dar su carnet de identidad? ¿Y para qué lo quiere? No se lo puedo decir, es así como lo hacemos. ¿Y si no se lo quiero dar, qué pasa? La tengo que conducir hacia el palacete. Sí, sé que van a decir, la actuación pésima, pero realmente así me ha pasado en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con la ciudad de Santiago de Cuba? No sé si sucede así con otras provincias de Oriente o Centro. En muchas de estas instituciones hosteleras que ofrecen servicios para los clientes y los que no son clientes, o muchos te cobran en MLC, tomarse un café, comerse algún aperitivo en el lobby del hotel, o muchos te prohíben la entrada. Cuando menos te preguntan con cara de preocupado: señor, ¿qué haces aquí y a dónde usted va? Entonces el asunto es, criaturas, de que al yo no tener el internet a la velocidad que necesito para poder, no sé, manejar las redes sociales, subir los videos, mantenerme en contacto con todos ustedes, con mis familiares y amistades, he adquirido la forma, la vía de ir a estos lugares, depender de estos lugares que tienen el internet con mejor velocidad, que lo que me promete ETEXA en los datos y en la wifi en autogar. Allí yo subo mis videos con velocidad cómoda, hago mis cosas un poco más cómodas. Y tengo que aguantar estos tratos cuando están de mala, cuando están de buenas, cuando quieren dejarme entrar, cuando no quieren dejarme entrar. Tengo que depender con la boca cerrada porque al final, por mucho que hable, no resuelvo nada. Otra de las cosas que ustedes dicen es que Oriente está como está porque se lo buscan, porque Santiago de Cuba, por ejemplo, es una de las provincias más conocidas y famosas, la ciudad heroica
que está de acuerdo con todo lo que sucede en el país. No lo creo. Esta es una de las ciudades donde si te quejas, donde si sales o protestas, te controlan con mayor velocidad. Donde siempre en cada esquina hay un ojo que te ve, hay un ojo que te delata, hay un ojo que si expresas inconformidad, lo ve mal. No digo que en todos los lugares suceda así, pero es cierto que en Oriente, en especial Santiago de Cuba, la atención a la población es bastante cruda, bastante hostil en algunas ocasiones. En comparación con el turista, todo es por alfombra roja, pase por aquí señor, que desea señor, pero en cambio con los cubanos, con los propios ciudadanos de Santiago, es un poco más dura la cosa. En la experiencia que he tenido en La Habana, aún así con toda la rivalidad que existe Habana-Santiago, he experimentado mejor atención, mejor trato y calidad de vida que en el resto de la provincia. Y bueno chicos, esto es todo. Espero que les haya gustado el video de las cosas que nada más se ve en Oriente y también en otras provincias del país, ¿por qué no? Si se me queda algo de Santiago, te invito a que lo dejes en los comentarios, porque si no sabías, mis criaturas leen todo lo que ustedes ponen, su opinión importa. Deja tu like, comparte, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Si este video llega a 200 likes, les prometo una segunda parte.